¿Quieres saber más de negocios? ¿Crees que no sabes nada al respecto y te da pena preguntar? ¿Tienes una idea y quieres impulsarla? Acompáñanos a vivir y recordar las experiencias que encierra el camino del emprendimiento. Anécdotas, tips, consejos, administración, publicidad, liderazgo y todo lo que implica el negocio. Aprende y diviértete con nosotros, pero sobre todo toma el valor para iniciar tu propia historia. Bienvenidos al Rincón del Emprendedor. Hola, ¿qué tal, emprendechidos? Bienvenidos otra vez al podcast del Rincón del Emprendedor. Espero que se encuentren muy bien, llevando a cabo sus sueños, sus emprendimientos y su crecimiento personal y profesional. Y pues estoy aquí de vuelta tratando otra vez de retomar este podcast. No había tenido tiempo, ahora sí que por situaciones personales, profesionales, etcétera, etcétera. Pero pues ahora sí que no quito el dedo de renglón en realizar episodios para este podcast de El Rincón del Emprendedor. Que pues, si lo han notado, pues he tratado de estar haciéndolo. Este año pues tenía el propósito de hacer cuando menos unos 20. Pero pues si no los hago, pues de todos modos hay tantos 90 capítulos. Hay algunos que honestamente reconozco que no son tan buenos, pero hay unos que son bastante buenos, sobre todo cuando tenemos invitados. Yo los invito a que escuchen cuando tenemos entrevistados, porque por más pequeños que sean o por más desconocidos que sean, pues siempre van a tener algo que aportar, algo de valor que aportar a ustedes, a nosotros, a todos, porque pues si sobre todo se identifican en el nivel que están ellos, pues seguramente va a haber algo que van a poder agarrar y aplicarlo en su propio negocio. Y pues en esta ocasión quise hacer un capítulo, sobre todo porque ya tenía ganas de hacerlo. De alguna manera pues esto me sirve como de desahogo, de alguna manera también me sirve pues ahora sí como de desestrés, despejarme poquito, y sobre todo porque me acerco una chevecilla. Y pues también, claro que sí, pues me importa que también ustedes aprendan un poquito de lo que yo he llegado a aprender durante todo este camino del emprendimiento, que ha sido corto, que ha sido largo, que no ha sido tan efectivo, no ha sido tan eficiente, o ha sido bastante eficiente, depende de quién me esté escuchando o de quién me esté viendo. Pero pues por algo se empieza, y pues algo, aunque sea poquito, algún punto tal vez de lo que yo les esté diciendo pues les pueda llegar a servir. Y pues hoy creo que es el caso, porque quiero hablarles de mi experiencia acerca del emprendimiento con familiares o en el negocio familiar, que es en mi caso. Por si ustedes no lo sabían, si no han escuchado alguno que otro podcast, de todos modos no lo he mencionado tanto. Yo trabajo con mis papás en su negocio familiar, que ya tiene bastantes años, y pues que de hecho la mercería empezó como una mercería, pues empezó hace como 34 años, la edad que yo tengo. Me comenta mi mamá que pues que en aquel tiempo, cuando empezó el negocio, ella estaba embarazada de mí. Eso creo, o no sé si ya estaba el negocio y después se embarazó, yo ya había nacido y empecé el negocio. No tengo muy claro las fechas exactas, pero pues cuando menos es así, cuando menos ya tiene esos 33, 34 años. Y pues ahora que ya egresé de la universidad, que ya estoy en el ámbito laboral, pues decidí que debería de meterme en el negocio familiar. En ese momento pensé, pues para qué estoy batallando, sobre todo que en estos tiempos ya hay una cantidad enorme de profesionistas, y pues ya hay mucha fuerza laboral, y pues la mayoría de los trabajos, si no es que tú destacas bastante, pues son muy mal pagados. Te tienes que mudar de lugar de vivienda, tienes que tener una maestría, tienes que tener un doctorado, tuviste que haber tenido excelentes calificaciones, o pues la muy mencionada palanca, que aquí en México pues no se ve. Claro que no. Es lo que más se ve. Maldita sea, pero pues bueno, tenemos que trabajar con lo que tenemos en la mano. Y pues ahora sí que yo dije, vamos a entrarle al negocio. Pero claro, fue después ya de que había egresado, ya después de que había tenido ciertos trabajos en fábricas de calzado, en escuelas, en empresas de transporte de personal, que decidí que era el momento yo para adentrarme en el negocio familiar, seguir, porque pues ese negocio familiar, les digo, ya tiene 34 años, y pues le ha dado de comer a mis papás, le ha dado de comer a mi hermana, a mi hermano, a mí,
Y más que eso, nos ha dado viajes, nos ha dado lujos, nos ha dado ropa, etcétera, etcétera. Y pues si en su momento hizo eso, pues creo que también pudiera hacer lo mismo por mí. Y claro que lo está haciendo, en este momento lo está haciendo y lo está haciendo con mis papás. Y pues es un negocio, si no es el de los mejores, si no es de alto nivel, cuando menos me permite vivir de una manera decente, sin pasar hambre, tener un techo. Ahorita tengo pues la capacidad de poder vivir solo y que aunque tengo bastantes carencias, de todos modos pues es algo que mucha población dentro de nuestro país pues no tiene la oportunidad de. Entonces, ya cuando decidí, primero empecé por las tardes y ya después dije, ¿sabes qué? Pues ahora sí que voy a renunciar a mi trabajo, ya después de haber escuchado tanto podcast, ya después de haber leído tanto libros sobre emprendimiento, haber visto, etcétera, etcétera. Fue el momento que yo pasé a la acción y dije, ya voy a meterme de tiempo completo y pues voy a ver cómo le hago. Primero pues consumiéndome todos mis ahorros porque pues el negocio no permitía que se mantuvieran las 3 personas, o cuando menos en ese momento no se tenía idea pues de que alguien más, pero de alguna manera se llegó a arreglo. El arreglo no recuerdo exactamente cómo fue, pero recuerdo que sí en el primer momento pues batallé un poquito para empezar a adaptarme a la estructura, a la dinámica que ya estaban manejando pues mis papás. En ese momento ya nada más estaba trabajando mi mamá y mi papá. Anteriormente y en sus buenos tiempos pues tenían varios empleados, ya luego pasaron a nada más tener una empleada y al final pues decidieron que con ellos dos que estuvieran era más que suficiente, y pues también yo apoyándolos en las tardes y también los fines de semana. Ya en este momento pues ya fue el apoyo completamente de mi parte porque ya estaba a tiempo completo, ya me encargaba de abrir, ya me encargaba de cerrar, ya me encargaba pues más que nada de estar presente en la tienda en los tiempos que pues mis papás decidían a lo mejor llegar tarde un día o que se sentían enfermos, etcétera, etcétera. Pero el punto de este podcast, de lo que les quiero hablar y sobre todo un factor importante que les quiero mencionar, es cómo pueden hacerle más fácil para poder adaptarse o para poder entrar a esa dinámica dentro de lo que es el negocio familiar. Así que vamos a ello. Lo que yo creo que es el factor importante para adaptarse a la dinámica o estructura del negocio familiar es tratar de entender cómo están trabajando, entender y conocer bien tu negocio. No solo a lo mejor trabajando dentro del mismo, desde que trabajas limpiando o desde el puesto más bajo hasta el puesto más alto, sino que también hacer una conciencia de lo que es el negocio, es decir, sentarte y utilizar diversas herramientas de administración como el que es el análisis FODA, que si no lo conocen es el análisis donde tomas en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y que si no lo saben hacer, tenemos un podcast con mi compañero Aldo sobre cómo hacer un análisis FODA. De todas maneras es sencillo y basta con que lo googleen para que les den una idea de cómo hacerlo, ese análisis FODA, y ese análisis les va a permitir conocer bien y de manera más profunda lo que es su negocio. Lo van a tener más consciente, lo van a tener por escrito y lo van a tener presente durante todo el tiempo que esté su negocio. De esa manera ustedes van a entender que deben, o cuando menos desde mi experiencia propia, aquí en este podcast pues yo hablo desde mi experiencia, es mi opinión, es lo que yo he vivido, son las situaciones que a mí me han envuelto, pero que yo considero que a más de uno les va a poder servir, sobre todo si tú estás trabajando con tus papás o estás en el negocio familiar. Si a lo mejor tú eres tu propio jefe o desde el principio estás tú solo, pues a lo mejor no te vas a identificar tanto, pero pues puede llegar un momento en el futuro donde tengas que trabajar con tus hijos, donde tengas que trabajar con un hermano, donde tengas que trabajar con un tío, etcétera, etcétera, y tú le puedas enseñar este podcast para que ellos se puedan adaptar mejor a tu negocio. Entonces ya una vez que conoces el negocio, y una vez que conoces su identidad, su forma de trabajo, sus procesos, cómo se desenvuelve cada quien en cada una de las áreas o cada uno de sus puertos, cada uno de sus departamentos, ya que conoces cómo son las compras, ventas,
limpieza, administración, todo lo que requiere tu negocio, pues es el momento que debes de ver cuáles son tus habilidades, cuáles son sobre todo las necesidades del negocio. Ya que veas las fortalezas, pues puedes decir, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de que esas fortalezas se mantengan durante el tiempo. Me voy a adiestrar, digamos que las fortalezas son la sistematización que ya tiene tu negocio, entonces yo me voy a dedicar a aprenderme y a dominar esa sistematización, o me voy a dedicar a mejorarla, o me voy a dedicar, no sé, a tratar de, pues sí, de implementar sistemas tecnológicos, de imprimirle más recursos para hacerla más grande, pero solo con que te adaptes y la hagas funcionar y la mantengas, pues es, creo yo, más que suficiente. Entonces, o puede ser también la otra perspectiva, que es dentro de las debilidades que tiene ese negocio. Y una vez que con el análisis FODA identifique las debilidades y las amenazas que tiene tu empresa, pues esa es la manera que tú empiezas a ver cuáles estrategias, cuáles técnicas, cuáles movimientos, actividades puedes llegar a realizar para afrontar esas amenazas, esas debilidades y sacar adelante tu negocio. O a lo mejor no sacar adelante, porque a lo mejor estamos diciendo que ya está estable y que a lo mejor va creciendo, pero que en el día de mañana o en un futuro no te vayan a atacar mediante esas amenazas, digamos tu competencia, digamos tu entorno social, o no te vayan a atacar esas debilidades, que a lo mejor la rotación de personal, que llega un momento donde sea tanta o tan grande la rotación de tu personal que se vaya a comer tu negocio. Entonces, esa es la manera mejor de adaptarse, porque en el caso, cuando yo me fui con el negocio, pues yo quería implementar las ideas que había agarrado a partir de la escuela, las ideas que había agarrado durante mi experiencia profesional y laboral, y decir, ¿sabes qué? Pues es que esto se hace en las empresas grandes y debemos implementarlo o hacerlo aquí en este negocio. Y pues de principio, pues mis papás o tus papás, tus familiares te van a decir, Simón, Simón, lo que tú digas, lo que tú quieras, tú haz lo que quieras, sobre todo porque pues te ven con esos ojos de amor, te ven con esos ojos de padre a hijo, te ven con esos ojos de hermano, de esposo, de esposa. Te dicen, Simón, todo lo que tú quieras hacer, pero pues va a llegar un momento donde tú quieras empezar a ver cuál es el seguimiento que se le ha dado a las cosas, a las estrategias que tú has querido implementar, y veas que no hay resultado, porque pues desde un principio te lo dijeron nada más de dientes para afuera. Pero pues también te tienes que poner tú a ver cuál es la otra perspectiva, por qué no aplicó esas estrategias, por qué no las implementó, porque es muy fácil llegar y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no estás implementando? Si vamos a tener que mejorar, si yo te dije, si que no sé qué, y empiezas esas fricciones, empiezan esas peleas, pues no manches por la fregada. Entonces es cuando ellos vienen, la réplica o las argumentaciones de ellos a decirte, ¿sabes qué? Sobre todo un argumento que dan las generaciones anteriores de nuestros papás o hasta de los abuelos, si es el caso, pues que te dicen, ¿sabes qué? Es que siempre lo hemos hecho así y siempre nos ha funcionado, que también tiene toda su validez y que sí es muy cierto eso, que si les ha funcionado, ¿por qué lo vas a llegar a cambiar? Nosotros cuando entrevistábamos con mi compañera Gibran y yo, tuvimos un invitado que se llama Víctor Díaz de León, de los Vitrales Díaz, y pues él nos comentaba que ¿por qué quieres llegar a cambiar procesos, pasos, cosas que ya están funcionando? Es cuando empiezas a cambiar la estructura de la organización y la puedes llevar a la quiebra, la puedes llevar pues a que se fracture esa estructura, porque tú estás cambiando lo que ya estás funcionando, tú estás queriendo tumbar una columna que sí está resistiendo, que sí está aguantando y que está perfectamente ensamblada, cimentada, edificada, etcétera, etcétera, y tú estás queriéndola cambiar por algo que tú crees que puede llegar a funcionar, que te dijeron en la escuela, en teoría que pudiera llegar a funcionar, que lo viste en otra empresa que es de otro giro, que es de otro nivel, que tiene diferente cantidad de empleados, y tú nada más por tus huesos pues quieres llegar a cambiarla, a tumbarla y a volverla a hacer crecer. Pues creo que es mucho más difícil. En el futuro, ya cuando todos los demás departamentos estén bien estructurados y tengan sus propias columnas y puedan aguantar que se tumbe ese y se vuelva a reformar, creo que es el momento que sí se pudiera llegar a hacer, pero ni en ese punto creo que
se vaya a llegar a hacer porque está funcionando. Entonces yo llegué en ese momento y dije, ¿sabes qué? Hay que hacer así, así, asá, asá, porque aquí se hace así, en esta empresa asá, en la escuela vi esto, que el análisis FODA, que el benchmarking, que los experimentos de Hawthorne, que estrategias, que yo traía hecho bolas y no sé qué tanto, y mis papás como que, Simón, Simón. Ya cuando no se implementaron, pues yo como que llegué con ese diferencias con ellos y de decir, ¿por qué no están haciendo? Pues sabes que es que todo siempre lo hemos hecho así y siempre nos ha funcionado. Entonces fue en el momento que llegué a la comprensión, después de batallar tanto, después de que yo me fui a mi propio local y entendí muchas cosas. Eso fue punto importante, un punto de inflexión para que yo entendiera esta adaptación o la forma de adaptación de cómo debía hacerla cuando me cambié y yo vi las cosas con mis propios ojos, yo viví las cosas en mi propia piel, y fue cuando dije, es que yo me tengo que adaptar más bien a las necesidades de la empresa. La empresa no se tiene que adaptar a lo que yo creo, a lo que yo siento, no se tiene que adaptar a mí. Entonces, ¿cuáles eran las fortalezas de la empresa? Pues ahora sí que las identifiqué y dije, pues hay que dejarlas ahí. En este caso, pues mi mamá con su creatividad y con los arreglos que hacen. Nosotros, si no lo saben, si no lo han escuchado, nosotros tenemos un negocio de decoración de interiores o que vendemos artículos para la decoración de interiores, que lámparas, que figuras de resina, que candeleros, que cuadros, que bases, que macetas, que flores artificiales, que plantas artificiales y uno que otro accesorio de más, relojes, etcétera, de pared también. Y mi mamá, por ejemplo, también hace arreglos florales y pues es la que está vendiendo también, es la que es bien movida y así. Entonces, pues dejar esa fortaleza de la empresa que se desenvuelva, que saque su máximo potencial dentro de lo que sabe. Porque también está ese punto donde tú quieres llegar a implementar y quieres hacerles hacer ciertas cosas de lo que tú quieres llegar a implementar y les empiezas a perturbar dentro de las actividades que ya tienen. Les llegas a cargar de trabajo innecesario dentro de las actividades que ya tienen y es de la manera que empiezan a interrumpir sus actividades por hacer las actividades que tú les quieres llegar a implementar y ni se está haciendo bien lo que tú les estás queriendo implementar y ni están sacando el potencial entero de lo que ellos saben hacer. Entonces tienes que dejar y tratar de no tocar lo que ya está funcionando, tratar de no tocar lo que saben hacer tus empleados. Porque también en mi caso, pues yo quería implementar cosas que tenían que ver mucho con la computadora. Y pues mis papás son ya un poco grandes de edad. Y pues ellos como que tenían la disposición para hacerlo. Pero pues realmente yo comprendí que no manches, ni ellos tenían la necesidad, ni yo tampoco tenía la necesidad de estar ahí batallando con ellos. Entonces investigué la forma de cómo podía implementar las cosas sin perturbar lo que ellos estuvieran haciendo. Fue de la manera que llegué a la conclusión de que no tocar eso y que hacía falta pues mejorar las ventas, mejorar a partir de las redes sociales de nuestra página de Facebook. Si tienen oportunidad, pues ahí visiten la página de Facebook del negocio que es Dani Decoración Oficial en Instagram, y también pueden buscarnos en TikTok como Dani Decoración, pero pues donde concentro la mayoría del contenido pues es en la página de Facebook porque es donde está nuestro mercado meta, donde están nuestros principales clientes. Entonces yo vertí todos mis esfuerzos a eso, aunque yo realmente a lo que me quería dedicar o hacer era la administración, pues dije aquí lo que necesitamos es la venta. Y fue de la manera que empezó a crecer el negocio, fue de la manera que empezaron a aumentar las ventas y pues las otras partes, en este caso mi mamá, pues pudo sacar todo su potencial y fue más fácil para ella que aunque hubiera más carga de trabajo, sacar adelante esa carga de trabajo porque ella ya lo sabía hacer y pues durante toda su experiencia, durante los 34 años que les digo que tiene el negocio, pues ella ha sabido o ha aprendido a hacer y pues ahora sí que saca sin problemas toda la chamba que le pueda llegar así. Pero digamos que yo la quisiera poner a hacer contenido en Facebook, pues la neta no, la verdad no vas a ver. Entonces cuando tengo que entrar yo para subir contenido, subir fotos, subir videos, subir reels, subir TikToks, etcétera, etcétera. Ya de la manera que empecé a cubrir eso, pues ya también pues uno como emprendedor no se queda quieto y pues empiezas a ver qué más tengo que hacer, qué más puedo hacer. Fue también que de la manera que empecé a implementar un sistema de registro de ventas, pero sin que ellos tocaran lo que fuera la computadora, sino que ellos todo lo hicieran manual, como ellos sabían y como ellos entendían,
y ya yo después en mis tiempos libres, en las noches o en las tardes o cuando pudiera, pues ya yo lo pasaba a la computadora para llevar un mejor control de lo que eran las ventas o llevar mejor una data de lo que era nuestras ventas y poder surtir nuestro inventario de mejor manera. Y pues en este caso pues lo pude hacer porque ellos estaban convencidos también de que eso nos iba a funcionar, de que ellos en algún tiempo lo hicieron pero lo dejaron de hacer porque pues simplemente no había quien sacara todo el provecho que a lo mejor yo le estoy pudiendo sacar, que no le puedo sacar el máximo provecho, pero lo estoy sacando a lo mejor un poquito más de provecho de lo que en su tiempo se hizo y que por eso mismo se dejó de hacer. Entonces ya una vez hecho esto, pues ya es de la manera que tú también empiezas a tener cierta validez, porque las cosas que tú empiezas a implementar y que están demostrando resultado es algo tangible que tú puedes enseñar y decir, ¿sabes qué? Aquí está esto que hice, esta estrategia que implementé, esto que aprendí, esto que de la escuela que saqué, de mis otros trabajos o de los podcasts o de los contenido de donde tú quieras que yo lo aprendí, pues está sirviendo. Pues entonces creo que yo puedo tener un poquito más de voz en esta junta o en esta reunión o en esta empresa, tal cual en este negocio, porque aquí están estos resultados y es de la manera que tú puedes entender más voz. Tu voz está más alta dentro de lo que es tu opinión, cuenta más porque ya estás demostrando que lo que estás implementando sí está funcionando, pero va a funcionar a partir de lo que tú ya estudiaste, analizaste y a partir de que ese análisis tú hiciste o planeaste las mejores estrategias para atacar las debilidades y amenazas o para sostener mayormente las fortalezas y las oportunidades de tu negocio. Y es de la manera que tú te haces valer más, tienes una voz más fuerte y pues tus papás tienen la más confianza, o tus hermanos o quien que sea en este caso, pues tienen la confianza para dejarte el negocio y empiezan a decir, ¿sabes qué? Este menso no está tan menso, entonces vamos a dejarle el negocio. Es de la manera que ellos empiezan a dejar, empiezan a delegar, empiezan a tenerte más confianza, empiezan a darte un poquito más de retribución, un poquito más de porcentaje, dependiendo de cómo que te estén pagando. Tú ya puedes exigir un poquito más, que si el día de mañana tú te retiras del negocio, pues realmente lo vas a sentir, que lo vas a sentir en la parte de que pues ellos ya no pueden disponer de tanto de su tiempo libre porque no tienen a alguien de confianza que se quede en el negocio. Lo van a sentir desde que ellos están quedando atrás y pues ya no hay quien les lleve las redes sociales porque pues la neta ellos muy apenas saben cómo prender una computadora o no tienen la confianza para contratar a alguien para que les lleve todos esos trabajos. Entonces pues así es de la manera que te puedes adaptar a tu negocio familiar. Así que tienes que empezar a hacer este trabajo de análisis primeramente, y una vez que hagas este trabajo de análisis, ver cuáles son las debilidades, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, definir las estrategias para atacar cada una de estas, definir de acuerdo a tus habilidades y conocimientos cuáles son las estrategias que tú puedas llegar a implementar con mayor facilidad o cuáles son las de mayor importancia y que son cruciales para el crecimiento de tu negocio. Y ya una vez que las estés llevando a cabo, que les estés dando seguimiento, estés demostrando ese seguimiento y tengas la manera de comprobar cuál es el crecimiento que ha tenido a partir de las estrategias técnicas que tú has llegado a implementar dentro de tu emprendimiento, dentro de tu empresa familiar. Y pues ahora sí que ya viéndonos un poquito más de la parte filosófica, porque aquí me gusta también tomar un poquito acerca de la filosofía, combinarlo un poquito, que la neta no sé nada de filosofía, pero me gusta escuchar a veces podcasts acerca de la filosofía y me gusta a veces conjugarlo con lo que es el emprendimiento. Los papás son muy celosos o los familiares son muy celosos con los negocios, tomando el símil como de los papás y aquí en México se conoce mucho y yo creo que también en otros países, sobre todo en Latinoamérica, se dice que un negocio es como un hijo, que es como un bebé, que es como un niño, que es como un adolescente, porque lo ves de cero, desde lo que es simplemente la idea y lo ves crecer, ves cómo empieza a caminar casi solito, ves cómo empieza a hacerse más grande, cómo empieza a hacerse más fuerte, cómo poco a poco y con el tiempo y con los años empieza a ser hasta independiente, claro, con los empleados, ya dependiendo de los niveles,
pues ya es totalmente independiente, ya no es necesario que tú estés ahí. Y pues por eso mismo lo agarras cariño, porque le has invertido sangre, sudor y lágrimas, le has invertido tiempo, le has invertido conocimientos, esfuerzos, le has invertido corajes y todo. 18, 20, en el caso de mis papás 34 años, pues no es tan fácil para que lo dejes, que en este caso a lo mejor yo sería el hermano de este negocio, es mi hermano, es nuestro hermano, pues sí es mi hermano. En este caso dejar el cuidado de un hijo a un hermano así como así, ahora menos alguien de fuera, alguien que diga, ay, ¿sabes qué? Pues yo quiero quedarme con el negocio, pero pues tú quién eres. Ahora, con un hijo, pues ahí con un poquito mayor de confianza, pero no es tan fácil tampoco para que el hijo el día de mañana llegue y, ¿sabes qué? Déjame el negocio a mí. Y después de 34 años, después de 34 años, y en 2 años, 3 años, llevarlo a la quiebra total, pues como dices, no manches, mi hijo lo llevé y lo hice y lo cuidé para que en 3 años lo matara. Dices, no manches. Entonces es de la manera que, por eso los papás son celosos, por eso no te lo van a dejar tan fácil, porque aparte de que es su hijo, ese hijo les ha dado de comer, les ha dado ropa, les ha dado viajes, les ha dado de comer para los hermanos, en este símil que les estoy diciendo, para los hijos. En este caso pues ya también me está dando de comer a mí. Esperemos que le dé de comer a las siguientes generaciones, a los hijos, etcétera, etcétera. Y pues por eso hay que cuidarlo bastante, por eso hay que ser también bastante celosos, por eso se es bastante celosos. En algún momento, pues en ciertas ocasiones muy puntuales, pues no se debe de ser celoso, porque es en el momento que tú empiezas a querer estar dentro de todos los procesos, departamentos y actividades de lo que es tu negocio, y empiezas a microgerenciar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un niño, sobre todo cuando empiezas a ser adolescente, que tú lo quieres saber qué es lo que estás haciendo todo el tiempo? Tú lo quieres ver, pedirle que te reporte a qué hora llega, a qué hora se va, qué está haciendo, dónde se fue, dónde, etcétera, etcétera, con quién está. Y pues el niño te va a reclamar, se va a poner rebelde, y cuando esté grande, pues como fue sobreprotegido, también no va a saber valerse sobre sí mismo. Y así también es un negocio. Si tú no estás, el negocio no se va a hacer valer a sí mismo, porque no empezaste a delegar las funciones de manera puntual, no delegaste las funciones en su momento, y tú el día de mañana que estés enfermo, que ya no puedas o ya no quieras ir, pues tu negocio, como no se vale por sí mismo, va a quebrar en muy corto tiempo. Entonces, en esta filosofía nosotros también debemos entender por qué son celosos los padres. Debemos entender que es este hijo, como les digo, y tratar de la manera también, de la mejor manera a este hijo. Ser empáticos, y ahora sí, así como familia, también ser un equipo y empezar a trabajar como equipo, que cada quien tiene sus fortalezas, sus debilidades, que cada quien sabe hacer ciertas cosas, tiene sus talentos, tiene sus aptitudes, capacidades, actitudes. Entonces, conjugar todo eso y sacar adelante el negocio. Y pues ahora nosotros como emprendedores, ahora nosotros como nueva generación, que tenemos bastante información, que tenemos la oportunidad de escuchar este tipo de podcast, es nuestra responsabilidad hacer que este equipo funcione, hacer que este negocio familiar funcione, porque estos negocios familiares con el tiempo son los que son mucho más grandes, son los que tienen 100 años, son los que tienen a lo mejor 150 años, y son los que tienen mayor influencia en este mundo capitalista. Entonces, pues nada, simplemente es esta reflexión, no tan filosófica como hubiera querido, pero pues algo les dejo para que ustedes lo tomen en cuenta, o ustedes también, si tú eres papá y tienes tu negocio y se lo quieres dejar a su hijo, pues también debes entender esta parte y debes empezar a criarlo para que él también empiece a conocer el negocio, él también entienda cuáles son las partes donde el negocio cojea, y que el niño empiece a entender cuáles son sus partes fuertes y cómo las va a poder aplicar al negocio, porque pues tampoco no vas a moldear al niño para que se adapte al negocio. También debes de darle cierta independencia a ese niño, y siendo independientes tanto el negocio como tu hijo,
pues hacer que de igual manera lleguen a complementarse y trabajar en equipo. Y pues ya después con otras técnicas, con otros aprendizajes que tienes aquí en el podcast del Rincón del Emprendedor, pues hacer que este negocio que tienes funcione. Y pues aquí la dejamos. Espero que les haya gustado este capítulo, que es una pequeña reflexión sobre todo de lo que yo he vivido y que seguramente a ustedes les pueden servir. Y si no les sirve o si tienen una opinión diferente, pues los invito a que dejen su comentario para que me digan por qué creen que estoy mal, o que también me dejen su experiencia o cualquier otro punto les ha servido a ustedes para llevar a cabo, para adaptarse a la dinámica de lo que es el negocio familiar. Estamos en YouTube, ahí pueden dejar en la caja de comentarios. En Spotify ya también puedes dejar tu opinión, o en la publicación de Facebook en el Rincón del Emprendedor. Ahí voy a hacer una publicación de lo que es el capítulo y para que en los comentarios dejen su opinión. Y también en Instagram, en el Rincón del Emprendedor Oficial. Creo que sí. Instagram es la que menos uso. Ahí disculpen. Pero, y bueno, comenten, denle me gusta, compartan, opinen. Y qué más, denle la campanita, suscríbanse. También suscríbanse en Spotify. En Spotify es donde me va mejor. En YouTube no tanto. Yo YouTube nomás tengo como 7 visualizaciones por video. Pero en Spotify tengo un poquito más de reproducciones. Así que pues los invito a que me escuchen en Spotify. Pero si no, porque en Spotify ya también lo pueden ver en video, lo subo en video. Pero si no, en YouTube también está perfecto, también está muy bien. Y sobre todo si quieren comentar, ya saben, ahí está. Y pues hasta aquí nos quedamos. Trataré de seguir haciendo estos podcasts porque, como les digo, a mí también me gusta. Y pues por las estadísticas que he visto en Spotify, pues a uno que otro también le gusta. Así que por ustedes, los poquitos que me están viendo, siguiendo, pues trataré de seguir haciendo estos podcasts. Y y así, déjenme su opinión para ver qué tal les pareció este capítulo, para hacer más así, o si no, para hacer más como los que ya estaba haciendo. Y pues aquí me despido, su servilleta, Daniel Contreras. Y pues échenle ganas, emprendan chido, aprendan chido, filosofen chido, etcétera, etcétera. Yo me despido, nos vemos. Besos, bye.